Si te gusta este contenido no olvides darle like y suscribirte. Capítulo 21. Con una mano que desprendía una luz suave, Furua extendió su conciencia, siguiendo el rastro de la pluma que había implantado en la mente de Lin Wei. Desde su posición, vigilaba sus pensamientos y le brindaba protección, garantizando que estuviera a salvo. De repente, su rostro se contrajo. Sus ojos, que antes estaban cerrados, se abrieron de golpe, revelando unas profundas pupilas azules que reflejaban un torbellino de emociones. Su mirada se fijó en el hombre inconsciente que yacía frente a ella. Había presenciado muchas cosas, más de las que jamás se había imaginado. Sin embargo, la mayoría carecía de importancia práctica. Salvo por el atrevimiento imprudente de una persona en particular. Una entidad tan bondadosa como el Fénix normalmente no se preocuparía por minucias, pero esto... Ese idiota se deshizo de la pluma. Su voz tenía un matiz de exasperación, aunque rápidamente recuperó la compostura. Furua ya no podía localizar la conciencia de Lin Wei. Tres mentes se habían enredado, sus corrientes de pensamiento entrelazadas en un caos informe. La información fluía en todas direcciones, haciéndola imposible de desenredar. Encontrar algo útil se sentía como buscar una aguja en un pajar infinito. La pluma había sido el ancla de Lin Wei, un salvavidas para escapar del abismo mental. Y ahora, lo había abandonado. Su lógica era sólida, aunque imprudente. Dado que sus conciencias estaban entrelazadas, era posible transferir la pluma unida a su mente a través de ese vínculo mental. A su manera, tenía perfecto sentido. Pero la lógica no era suficiente para consolar a Furua mientras consideraba el costo de un acto tan desesperado. ¡Ja! ¡Qué cretino tan irrazonable! Sin la guía de la pluma, para Furua era casi imposible encontrar e influir con precisión la conciencia de Lin Wei dentro de la vasta corriente de datos. Activar el Feng Wang Down por completo podría darle una oportunidad, pero su cuerpo no se lo permitiría. Tenía su propia misión, una que requería toda su atención. La razón le decía que no podía sacrificar su vida por este testarudo. Furua miró con enojo a Lin Wei, su paciencia agotándose. Sin más opciones, solo le quedaba esperar a que despertara. Quizás él sería quien resolviera esto. O quizás su mano rozó distraídamente la empuñadura de su espada, ocultando su tormento interno bajo una apariencia de calma. Estaban en un hotel a unos pocos cientos de metros al este de la Academia Chiba. El hotel, por dentro y por fuera, estaba inquietantemente silencioso y sin vida. La puerta principal estaba abierta, revelando una escena de devastación. Botes de basura volcados en el pasillo, un escritorio de computadora derribado en la recepción, pisos cubiertos de polvo y escombros esparcidos. A una de las esquinas del hotel le faltaba un pedazo, como si un gigantesco monstruo Onkai hubiera pasado de largo y lo hubiera arrancado, tal vez uno de clase juicio, de clase emperador, o solo un chariot class de tamaño inusualmente grande. Al otro lado de la calle, la devastación era total, los edificios estaban reducidos a escombros, un espectáculo terrible. Esta destrucción, sin embargo, ofrecía una ventaja. Una vista sin obstáculos desde las ventanas del hotel, que en su mayoría estaban intactas. Desde el alféizar, la vista de escombros y la ciudad silenciosa se extendía ante ellos. Desafortunadamente, solo una persona estaba en posición de apreciar este paisaje, y claramente no estaba de humor. Furua había llevado al inconsciente Lin Wei al hotel. Encontró una habitación relativamente limpia e inmediatamente se puso manos a la obra. Primero, abrió las ventanas, dejando entrar el aire fresco. Luego, de pie en el centro de la habitación, lanzó un puñetazo con calma. El vendaval resultante ululó a través del espacio, barriendo instantáneamente todo el polvo por las ventanas, dejando la habitación impecable. Rápidamente volvió a cerrar las ventanas, con el aire ahora fresco y limpio. Una limpieza extrema. A continuación, Furua volteó el colchón, enterrando el lado polvoriento debajo. Hizo lo mismo con la almohada, metiéndola antes de ordenar el interior del edredón. Satisfecha, colocó a Lin Wei con cuidado sobre la cama. Era temporal, lo justo para hacer el trabajo. Si hubiera sido solo ella, no se habría molestado con la comodidad o la higiene. Todo el proceso, aunque parece largo, fue sorprendentemente rápido. En el instante en que Lin Wei perdió el conocimiento, Furua, con la espada en una mano, lo levantó con la otra. La imagen de la chica de 1,65 metros cargando al joven de 1,83 metros se veía extraña, pero en este mundo, era perfectamente normal. Divisó el hotel, se apresuró a entrar y subió las escaleras. Abrió de una patada una puerta, dejó a Lin Wei afuera, entró, abrió las ventanas y dio un puñetazo al aire.
Con un movimiento fluido, metió a Lin Wei, cerró las ventanas, arregló la ropa de cama y lo metió en la cama. Un estilo increíblemente elegante. Era el Fénix, después de todo. A decir verdad, aunque Fua estaba molesta por la decisión unilateral de Lin Wei, no estaba insatisfecha. Había sido testigo de toda la escena. Cómo él había entregado sin dudar la pluma, que estaba destinada a protegerlo a él, a otra persona. Su valoración interna de él subió otro peldaño. Eso era lo que la molestaba. ¿Era tu pluma para regalar? ¿Me preguntaste siquiera? Buen movimiento, el de dar lo que es de otro como regalo. El modismo, Jiuxianzo, se refiere a presentar el regalo de otra persona como si fuera tuyo. Furua estaba irritada. Sin embargo, se encontraba reacia a dejar que Lin Wei muriera. Pero no había nada que pudiera hacer. Todo lo que podía hacer era esperar el veredicto final. Furua odiaba esta sensación de impotencia, de dejar las cosas al destino. Era proactiva, siempre buscando y encontrando soluciones a los problemas, siempre luchando hasta el final. Por eso siempre era la camarada más confiable. Pero ahora, tenía que rendirse al destino. Sabía cómo salvar a Lin Wei, pero su conciencia fracturada y su cuerpo maltratado tenían que ser utilizados en otro lugar, no desperdiciados aquí. Lin Wei también entendió esto. Su acto final de ofrecer la espada era trazar una línea. Has hecho suficiente por mí. Ahora, solo espera mi regreso o asiste a mi funeral. No hagas nada más. Furua entendió el mensaje tácito. En ese momento, no la había afectado, pero ahora se sentía engañada. Ja, jugando al héroe, ¿eh? Miró de reojo al durmiente Lin Wei, su irritación creciendo, proyectando su malestar y culpa sobre él. Si hubiera sido cualquier otra persona, a Furua no le habría importado. Había visto demasiadas muertes, se había vuelto insensible al fallecimiento de vidas individuales. Pero Lin Wei era diferente. En su breve interacción, ¿no se habían convertido en amigos? La definición de amistad de Furua era simple. Compartir una parte de uno mismo con otro. Lin Wei apenas cumplía con los requisitos. Y aparte de él, no tenía a nadie más a quien pudiera llamar amigo. A veces, Furua se preguntaba si sus estándares de amistad eran demasiado altos. Había olvidado lo que se sentía al charlar con alguien sin reservas. La soledad se había convertido en su compañera, sin embargo, todavía anhelaba a alguien a su lado. Por lo tanto, a nivel personal, le repugnaba perder a este raro amigo. Pero los sentimientos personales eran una cosa, el deber era otra. Tenía una carga que no podía abandonar. En cuanto al futuro que había vislumbrado en los recuerdos de Lin Wei, no se detuvo a pensar en ello. Era la historia de otra Furua, no la suya. Incluso si fuera su futuro, no era su presente. El futuro debería dejarse para el futuro. Furua suspiró. Ya era suficiente. Quizás esto también era parte de su misión. Desterró sus pensamientos distractores y se quedó en silencio, solo el cada vez más frecuente frote de su mano contra su espada delatando su agitación interior. Poco después, incluso para la atribulada Furua, se sintió breve. El aura de Lin Wei cambió. Su corazón dio un vuelco. Esto no debería estar sucediendo tan pronto. Se acercó rápidamente a Lin Wei, su mirada fija en él con preocupación. Lin Wei abrió lentamente los ojos, respiró hondo y miró a Furua con sinceridad y una profunda emoción. Lo logré, Furua. Pero la reacción de Furua fue diferente. Su mano, que se había estado moviendo inquietamente, de repente agarró la empuñadura de su espada. Miró fijamente a Lin Wei, luego negó con la cabeza, hablando con un tono inexpresivo, tú no eres él. Si fuera él, al menos habría dicho gracias. Su tono uniforme no pudo enmascarar el arrepentimiento subyacente. Capítulo 22. ¿Se había vuelto demasiado arrogante? Quizás es solo la renuencia a aceptar las cosas como son. Mirando a la oscuridad sin límites, Lin Wei acunó la tenue y brillante luz dorada en su mano, escuchando la voz dentro de su corazón. Había demasiado dolor en este mundo, demasiada impotencia, demasiadas tragedias inevitables. Sin embargo, Lin Wei todavía creía que algunas cosas podrían haber sido mejores. Esa chica que perseveró durante 500 años, negándose a rendirse, no merecía un futuro más brillante. Así que, él cruelmente destrozó su último sueño. Le transfirió su último amuleto protector, protegiéndola de las pesadillas que otros habían tejido para ella. Cuando este sueño terminara, ella finalmente podría tocar el futuro con sus propias manos. Esa pobre chica de hace 50.000 años, engañada, traicionada, abandonada, llena de dolor y rabia, y aún así sellándose obedientemente dentro de esa pequeña caja negra durante 50 milenios, ¿no merecía un final feliz?
El reino de la dicha estaba justo allí, su hermana estaba justo allí. Aunque separadas por 50.000 años, estaban a un pelo de distancia. Todo lo que se necesitaba era alguien para conectar los hilos, para guiar a esta chica perdida de vuelta a su verdadero hogar. Simplemente fue consumida por una eternidad de oscuridad, llevada a la locura por su peso aplastante. Así que, Lin Wei se adentró en la oscuridad, esperando reavivar su luz. Soy realmente codicioso. Se burló de sí mismo. Era tan débil como una hormiga, incapaz de salvarse a sí mismo, pero soñaba con salvar a otros. No era más que un oportunista, codiciando su poder, pero se engañaba pensando que era un héroe. Lin Wei buscó en su alma. Sí, lo soy. Podía aceptar las tragedias inevitables, pero no podía aceptar las casi tragedias, el cruel giro del destino que le arrebataba la felicidad. Así que, quería intentarlo. Incluso si fallaba, el resultado no sería peor, ¿verdad? Al final, todavía tendría que enfrentar este último paso, confrontar a la Erscher. No había diferencia. Siendo así, ¿por qué no seguir a su corazón? Una sonrisa despreocupada tocó sus labios, su agitación interior se calmó. Dio el paso final. Tú no eres él. Si fuera él, al menos habría dicho gracias. La voz de Fua estaba teñida de melancolía. Lamentaba que el que despertó no fuera su nuevo amigo. Su único amigo. ¿Debería honrar su acuerdo y dejarlo ir? Dudó. TSK, qué aburrido. El Lin Wei frente a ella dejó caer la fachada amable en el momento en que su disfraz fue descubierto, su expresión se torció en una de intenso disgusto. Resopló, estirándose lánguidamente como si despertara de un sueño placentero. El estigma en su espalda se encendió, liberando una oleada de energía Honkai. Innumerables líneas de color púrpura rojizo serpentearon por su cuerpo. El Lin Wei gimió en aparente placer. A esta vitalidad de vida una sensación tan largamente olvidada a este maldito cuerpo frágil. Sus palabras se convirtieron en maldiciones frustradas cuando la energía Honkai se retiró de nuevo al espacio del estigma. ¡Qué recipiente tan inútil! La Erscher maldijo internamente, sintiéndose engañada una vez más. Solo un fragmento de energía Honkai y este cuerpo casi se desmorona. Esto fue inesperado. Ella sabía que este cuerpo tenía una adaptabilidad Honkai extremadamente baja, pero no tanto. La gente común tenía algo de resistencia, por minúscula que fuera. Quizás una milésima de 1%, inútil en la práctica, ya que cualquier aumento en la concentración de Honkai significaba corrupción y muerte instantáneas. A menos, por supuesto, que combinaras la resistencia de 1000 personas en una sola. Entonces, quizás, la supervivencia era posible. Al menos, así era hace 50.000 años. Pero la resistencia Honkai de este tipo no solo era baja, era inexistente. Era como si otros tuvieran un campo listo para plantar, mientras que ella tenía que empezar quemando un bosque. Incluso una Erscher no podía llevar este peso muerto. Esto era patético. ¿Dónde está Lin Wei? ¿Qué le has hecho? Furua ignoró las expresiones cambiantes de la Erscher, a pesar de que la Erscher llevaba el rostro de Lin Wei. Fue directamente a la pregunta que importaba. Sabía que un humano normal no podría luchar contra una Erscher. Pero esta Erscher estaba muriendo, y Lin Wei era notoriamente cauteloso, nunca luchaba en una batalla perdida. Aún quedaba un destello de esperanza. Quizás había una oportunidad. Wei, ¿estás preguntando por ese tipo ridículo y tonto? La Erscher ignoró por completo a Furua, moviéndose como si ella no representara ninguna amenaza. Se movió con cuidado, probando las extremidades desconocidas, aclimatándose lentamente a este nuevo cuerpo. No iba a repetir los errores de la persona en los recuerdos de Lin Wei, que había sido derrotada de manera humillante debido a la falta de familiaridad con su forma física. Pensé que esa cosita débil y arrogante sería mucho más entretenida. ¿Se atrevió a amenazarme a mí, una diosa? Jejeje, qué experiencia tan novedosa. ¿Son todos los humanos tan divertidos 50.000 años después? Casi es una pena matarlos a todos de una vez. Ja 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 ja. La Erscher sacó una figura de cabello verde de las profundidades de sus recuerdos desvanecidos y fragmentados, recuerdos mantenidos unidos por 50.000 años de ira, odio y resentimiento. Imitando sus modales y tono peculiares y afectados, se burló de Fua sin cesar. Combinado con la forma y la voz masculina de Lin Wei, era aún más inquietante. Luego, cubriéndose la boca con una mano, fingió sorpresa. Ah. Ahora recuerdo. Este pequeño no es ni siquiera de este mundo, solo un vagabundo sin hogar. Ni siquiera puede respirar el aire sin morir. Una vida tan frágil y risible, ¿no crees, Ua? Oh, debería decir Fua, ¿no?
¿O delegada de clase? Dime, delegada de clase Furua, ¿puedo hacerte una pregunta? La malicia de la Erscher se intensificó, rodeando a Furua, escudriñándola de pies a cabeza. El mundo por el que luchaste tanto resulta que no es más que un juego para que otros lo disfruten. Todos esos sacrificios, solo entretenimiento para las horas ociosas de alguien. La amistad, la camaradería, los momentos conmovedores, todo solo parte de la historia, un poco de chisme, nada más. La Erscher, en el cuerpo de Lin Wei, se inclinó, acercando su rostro al oído de Funua. Como un susurro demoníaco, desató su malicia oscura. ¿Qué se siente? ¿Vacío? ¿Traicionado? ¿Manipulado? ¿Sin sentido? Tanta charla inútil. Furua permaneció impasible, esquivando con una mirada de disgusto, frotándose el hombro como si quisiera deshacerse de la mancha. ¿Shuangxi soñó que era una mariposa, o la mariposa soñó que era Shuangxi? Lin Wei le había planteado esta pregunta una vez. En ese momento, Furua había captado su confusión, sospechado de sus orígenes. Ahora, habiendo presenciado sus recuerdos, tenía la confirmación. Solo otro mundo, un poco inusual. Un mundo libre de la amenaza Honkai, seguro y envidiable. ¿Pero qué importa? Aunque el estado de Liang es agradable, no es mi tierra natal. No era su mundo. La mariposa de Shuangxi realmente importaba. Aunque Lin Wei estaba perplejo, no había querido profundizar. Su mundo era una historia para él, y sus recuerdos eran una historia para ella. A Furua no le importaba. Había visto la desesperada voluntad de Lin Wei de sobrevivir, sus intentos casi demenciales de aferrarse a la vida, su bondad subyacente debajo de la locura y los cálculos. Así como él creía que este mundo era real, ella también creía que esta era una vida irritante, pero no del todo desagradable, una vida real y viva. Eso era suficiente para ella. Ignoró las torpes burlas de la Erscher. Solo una pregunta importaba. ¿Dónde está Lin Wei? Al ver la impenetrabilidad de Furua, la Erscher sintió una oleada de frustración. 50.000 años de resentimiento amenazaban con estallar, pero lo reprimió con una risa fría. Él. No te preocupes, no morirá. ¿Lo olvidaste? Juré atormentarlo por la eternidad. Se atrevió a amenazar a una diosa con su propia mortalidad. Este es el precio que debe pagar. Oh, recuerdo algo. Te pidió que lo terminaras con esa espada carmesí si no despertaba. Pero todavía está vivo. ¿Podría ser? La Erscher se rió entre dientes, dando 2 pasos menudos hacia adelante, aclarando su garganta. Puso la expresión seria de Lin Wei una vez más. Por favor, Furua. La ceja de Furua se contrajo. Ja 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 ja. ¿Qué te parece, Ua? Es hora de que cumplas tu misión. Justo como lo hiciste en el pasado, justo como lo hiciste hace 50.000 años. Mata a la Erscher. Erradica a Honkai. Ven, levanta tu espada, traspasa mi corazón. ¿Ves? Justo como en aquel entonces, ¿no? No hay ninguna diferencia, ¿verdad? Ajajajajajaja. La risa de la Erscher era aguda, la fachada había desaparecido, reemplazada por la escalofriante verdad de un espíritu vengativo. Se abalanzó hacia Furua, frágil pero frenético. Como puedes ver, este cuerpo está bajo el control de la Erscher. Su conciencia está perdida en un sueño, nunca despertará. Incluso si pudiera, ¿qué diferencia haría? A ti no te importaría de todos modos. No te importa la inocencia, solo matas. Matas a los inocentes para enmascarar tu propio miedo e incompetencia. Entonces, ¿qué estás esperando? Hazlo. Extendió la mano hacia la espada en la mano de Furua. Furua esquivó, soltando la empuñadura de su espada, dejándola colgar holgadamente de su cintura. Exhaló, un peso levantado. Finalmente, la confirmación. Lin Wei tenía razón. Este cuerpo es realmente tu mayor prisión. No representas ninguna amenaza. El prolongado silencio de Furua, soportando la burla de la Erscher en la voz y el cuerpo de su amigo, había servido para un propósito. Necesitaba confirmar 2 cosas. Primero, la seguridad de Lin Wei. Esto dictaba la urgencia de sus acciones. Segundo, el nivel de amenaza de la Erscher. Ahora, estaba claro que la suposición de Lin Wei era correcta. La Erscher de la corrupción era un remanente destrozado, su núcleo y poderes fusionados con la caja negra, dejando solo un fragmento de voluntad vengativa y energía honca y aferrada a la existencia. Su curso de acción ahora estaba claro. Creo que te has equivocado desde el principio, Erscher de la corrupción de la era anterior. No estoy aquí para saldar cuentas pasadas. Furua habló formalmente, dejando clara su postura. Oh. La Erscher se sorprendió.
Aunque la apariencia de Fua no había cambiado después de 50.000 años, parecía diferente de la Ua en sus recuerdos. No podía precisar la diferencia, pero no le importaba. No estaba allí para una reunión. Entonces, ¿no estás aquí para matarme? ¿Estás aquí para negociar la paz? ¿Para redimirme? ¿Para explotar mi poder para tu hipócrita civilización? La voz de la Erscher goteaba de sarcasmo e histeria. Vagamente recordaba un tiempo en el que lo habría hecho de buena gana. Había entrado en la prisión de la Polilla del Fuego con la esperanza de ayudarlos a controlar el poder de la Erscher, de contribuir a su civilización en ruinas, de aliviar la carga de su hermana. Pero el resultado demasiado tarde. La rabia la consumió de nuevo mientras cargaba contra Furua. Furua observó el ataque a cámara lenta, su mente acelerada, buscando desesperadamente el enfoque correcto. No era que temiera el poder de la Erscher. Temía matar accidentalmente a la Erscher, y a Lin Wei con ella, con un solo golpe reflejo. Este cuerpo era demasiado frágil, incapaz de resistir incluso un ataque básico. La presión era inmensa, la situación absurda. En toda su larga vida, nunca había luchado una batalla tan ridícula. A pesar de sus quejas internas, Furua respondió a la pregunta de la Erscher con seriedad. El pasado no tiene significado para mí. Vine aquí porque supe que una Erscher aún vivía, un gran enemigo de la civilización. Sí tenía significado. Pero eso no era importante. Palabras vacías. La Erscher se enfureció. Pero ahora que he confirmado que no representas ninguna amenaza, mi misión inicial está completa. Lo que queda es honrar mi acuerdo con un amigo, mantener la última línea de defensa para él. Furua esquivó un puñetazo lento, agarrando suavemente el brazo extendido y tirando, haciendo que la Erscher se tambaleara. ¿Qué tan suave? Increíblemente suave. Temía aplastar el brazo de Lin Wei. La fuerza se sintió bien. Estaba captando los límites. Tu verdadero campo de batalla no es aquí, Rin. No te atrevas. Al escuchar su nombre, largamente olvidado, de los labios de Furua, la Erscher casi explotó de rabia. Todo lo que necesito hacer es mantenerte a la vista. El resto es para que Lin Wei lo enfrente. Esta es su elección, y la respetaré. Esperaré aquí. Furua hizo tropezar ligeramente a la Erscher, que cayó con un golpe seco. Su expresión se volvió seria mientras observaba a la figura cubierta de polvo luchar por levantarse, hirviendo de rabia. Habló con un tono solemne. Furua del monte Taixu. Por favor, instrúyeme. El sueño de la mariposa de Shuangxi. Shuangxi, un famoso filósofo chino, una vez soñó que era una mariposa, revoloteando sin preocupaciones. Al despertar, se preguntó, ¿era el Shuangxi quien soñó ser una mariposa, o una mariposa que ahora soñaba que era Shuangxi? Es un experimento mental sobre la naturaleza de la realidad y los límites de la percepción humana. ¿Podemos saber verdaderamente qué es real? Capítulo 23. Lin Wei caminaba firmemente a través de la oscuridad, una lanza dorada sostenida con firmeza en su mano, descansando casualmente sobre su hombro. Aunque no podía ver nada, sabía que ya no estaba en el santuario. El santuario de la aldea ya era demasiado pequeño para esta vasta extensión. No tenía idea de cuánto tiempo llevaba caminando. Contar los latidos del corazón no tenía sentido en este paisaje mental. ¿Cómo se podía cuantificar la velocidad del pensamiento? A veces, era rápido como el rayo, una vida recordada en apenas segundos. Otras veces, se arrastraba a un ritmo de caracol, una tarde perdida en un ensueño. Solo sabía que había estado caminando durante mucho tiempo. ¿Cuánto, exactamente? No estaba seguro. Con el tiempo, dejó de importarle y simplemente siguió caminando. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cansara, supuso. Todavía no estaba cansado. Caminó hasta que su visión se volvió borrosa, su mente nublada. Entonces, una pequeña puerta de madera apareció ante él. Había llegado. Extendió la mano, giró el pomo y empujó la puerta para abrirla. Al asomarse, una sonrisa se dibujó en su rostro. La familiar habitación del dormitorio. El familiar Ekun. Lin Wei se quedó sin palabras. ¿De vuelta a este basurero otra vez? ¿Era esto algún tipo de bucle? ¿Era el final el principio? ¿Una espiral? ¿Bilbe era en realidad él? A pesar de sus quejas internas, entró, cerrando la puerta detrás de él. Clic. Ekun, acostado en la cama jugando a un juego de móvil, se giró con una extraña sonrisa. «Hey, hermano Wei, ¿has vuelto?» «Una hermano más y llamo a la policía». Lin Wei lo ignoró, echando un vistazo al juego. «Reino de la dicha, ¿eh?» Y estaba luchando contra Aponia. La escena se sentía absurda.
Otros transmigrantes jugaban a Honkai Impact 3RD dentro de Honkai Impact 3RD, y todos se llevaban bien, creando un mundo sin daño. ¿Por qué sentía que Mobius se arrastraba por todo él cuando veía a un personaje de Honkai jugando a Honkai? Se estremeció. ¿Era un transmigrante deficiente? Suspiró. Como sea. Este era su nivel. Lo afrontaría. Sacó su llave, abriendo su taquilla. Ropa de invierno, ropa de cama. Familiar, pero diferente a su última visita. Lin Wei se rió entre dientes. Intentando ambientar la escena, ¿eh? TSK. Ekun no había anticipado esto. Lin Wei la había desequilibrado. Después de fusionarse con él, ella tuvo acceso a sus recuerdos, recibiendo las respuestas que él había prometido. No había mentido. Pero las respuestas alimentaron su rabia. No podía aceptar que su sufrimiento, su tormento, no fuera más que unas pocas líneas frívolas, una broma en la historia de alguien más. ¿Había mayor humillación que esa? ¡No! Su ira se intensificó. Atormentaría a esta hormiga insignificante que se atrevió a humillarla, a este tonto que no conocía su lugar. ¿Quería salvar a Yae Sakura? Bien. Él la reemplazaría como su nuevo juguete. ¿Se atrevió a hablar de salvarla? Una risa. Ella era una diosa. Una diosa de la destrucción. Las diosas no necesitan ser salvadas. Había recreado su espacio más familiar, tomado la forma de su amigo más cercano y planeado usar los mismos métodos que había usado en Yae Sakura para romper a este tonto arrogante y risible. El plan era perfecto, emocionante. Pero había pasado algo por alto. Este tipo era una cucaracha testaruda. Su guión era así. Lugar familiar, cara familiar, actividad familiar pero absurda. Lin Wei estaría cauteloso, acercándose con esa lanza ridícula. Luego, ella desataría su burla. Así se suponía que debía ser Noel revisando inmediatamente su taquilla. ¿En serio? Lin Wei se burló, encontrando a la Erscher casi adorablemente ingenua. Las Erschers de la era anterior, incluso con su humanidad, eran fundamentalmente diferentes de la generación actual. Las Erschers actuales, dejando el poder de lado, excluyendo a Wendy y la desquiciada Erscher de Rimestar, eran maestras de la guerra psicológica. La Erscher del vacío, la Erscher del trueno, la Erscher del sentir se estremece, la Erscher de la corrupción vomita, incluso la aparentemente ingenua Erscher del sentir no sabían que las palabras más simples eran las que más dolían. La inocencia de un niño era la espada más afilada. Ah, y una más. La Erscher de la razón necesita a Pobrón ya alguna explicación. Y esta Erscher de la corrupción de hace 50.000 años después de 50 milenios, sus métodos de tortura todavía se limitaban a ilusiones y pesadillas. Lin Wei casi se apiadó de su simpleza. Al ver que la jugada inicial de la Erscher fracasaba, Lin Wei sonrió, cerrando su taquilla. Caminó hacia Ekun, sacó una silla de debajo del escritorio sin mirar atrás, y se sentó con un suspiro cómodo. Luego, levantó la vista y dijo casualmente: «Bien, deja de actuar. Esa cara me da ganas de que me digas papá. Sé una buena chica, cambiemos de escena». ¿Guerra psicológica? Dos podían jugar a ese juego. Desde el principio, Lin Wei había considerado cuidadosamente lo que sucedería dentro del espacio del estigma. Una vez que el estigma entrara en su cuerpo, el siguiente paso era inevitable: confrontar la conciencia de la Erscher. No había dónde esconderse. La pregunta era: ¿cómo podría un simple mortal como él confrontar, y mucho menos derrotar, la conciencia de una Erscher? ¿Amor y paz? Demasiado abstracto. Se había devanado los sesos, considerando cada posibilidad, pero no encontró buenas soluciones. Una cosa era segura. Dentro del paisaje mental, dos conciencias entrelazadas no podían matarse directamente. De lo contrario, incluso una Erscher debilitada podría aplastar fácilmente a Yae Sakura. Especialmente después de 500 años de resistencia. Las conciencias no podían matarse entre sí. Esta era la premisa, la razón por la que Lin Wei se atrevió a dar el paso suicida de permitir que la conciencia y el estigma de la Erscher entraran en su cuerpo. Una noche sin dormir, atormentado por el miedo y la desesperación, la inspiración le llegó. Se apresuró a ir a la sala de estar, buscando frenéticamente papel y bolígrafo para grabar su epifanía. Pero al intentar agarrar el bolígrafo, lo partió en dos, tirándolo y el cuaderno a un lado. Se desplomó en el sofá, agarrándose la cabeza hasta que el dolor le atravesó el cráneo. No podía escribirlo. No podía dejar ninguna imagen concreta en su memoria. Sabía que los recuerdos podían ser leídos en este mundo.
Los dispositivos de Schixal, la entonces desconocida Fua, Otto acechando en las sombras, y la inevitable fusión con la conciencia de la Erscher, todos podían acceder a sus secretos. Estaba indefenso, expuesto. Pero, ¿lo estaba realmente? ¿Qué constituía un recuerdo? Impulsado por la desesperación, su mente corrió, diseccionando el concepto de memoria. Los recuerdos estaban compuestos de imágenes, sonidos, olores, sabores, sensaciones táctiles, respuestas emocionales y pensamientos fragmentados dispersos entre esas emociones. Solo las emociones más intensas llevaban fragmentos de pensamiento completos. Los recuerdos no podían contener pensamientos, especialmente un razonamiento lógico completo. ¿No le crees? Intenta recordar tu clase más memorable y los procesos de pensamiento específicos durante esa lección. Imposible, ¿verdad? Cuanto más pensaba Lin Wei, más claro se volvía. Los recuerdos eran fragmentados, incompletos, inconexos, emocionales y concretos. Encontró su ventaja. El pensamiento racional y abstracto. Sus planes no podían ser escritos. Tenían que ser construidos meticulosamente dentro de su mente. El proceso fue agonizante, carente de la claridad de las ayudas visuales, lo que dificultaba la identificación de fallos. Pero Lin Wei no tenía otra opción. Estaba luchando contra este mundo, contra este destino cruel, solo. Era demasiado débil. Para tener una oportunidad contra un enemigo que podía atacar directamente su mente, tenía que engañar a sus propios recuerdos. Las conciencias no podían matarse directamente, como Rin y Yae Sakura, o la Erscher del vacío y Kiana. Pero podían suprimirse y aplastarse entre sí. Como Rin y Yae Sakura, o la Erscher del vacío y Kiana. Pero a diferencia de Kiana, que poseía un cuerpo excepcionalmente poderoso, lo que permitía a la Erscher causar estragos y usar la devastación resultante para atormentar la conciencia de Kiana con culpa y desesperación, aplastando aún más su voluntad, el cuerpo de Lin Wei era diferente. Su cuerpo, que incluso la Erscher luchaba por controlar, era como un coche que se negaba a arrancar. No importa cuán fuerte pisara el acelerador, no había riesgo de un accidente. Y con una cierta valquirie de rango S protegiendo el asiento del conductor, había aún menos que temer. Quien se rompería primero en estas circunstancias era una incógnita. Él, Lin Wei, transmigrante, era descaradamente débil. Que sea lo que sea. Un problema resuelto. No hay muertes mutuas, y su cuerpo débil no sería una fuente de culpa. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa con tres conciencias entrelazadas? En la historia original, Teresa, atrapada dentro del espacio del estigma, estuvo a punto de morir cuando la voluntad de Yae Sakura flaqueó. Su cuerpo en el mundo real fue controlado brevemente por la Erscher. Afortunadamente, la Erscher no estaba familiarizada con el nuevo cuerpo, y su ataque triunfal contra la indefensa Kiana terminó con ella estrellándose contra una pared y desmayándose. Luego le frotaron las orejas y la enjaularon. Una entrada permanente en el archivo de momentos vergonzosos de Teresa de Schixal. Yae Sakura, aunque rota pero no derrotada, dejó una chispa de esperanza para Teresa, quien finalmente contraatacó y, con la ayuda de Mei desde el exterior, triunfó. Este fue el segundo punto clave que Lin Wei extrajo. Tres conciencias. Una de corrupción podía aplastar a la más débil, dañando la conciencia conectada en el proceso. Con estos dos puntos, formuló dos planes, uno real, uno falso, ambos requiriendo la cooperación de Fua. El supuesto plan consistía en encontrar a la conciencia de Yae Sakura, avivar su espíritu combativo, sumar sus fuerzas, y con la ayuda de Fua desde el mundo exterior, de forma similar a como lo hizo Mei en la historia original, vencer a la Erscher para sellarla. Después, contactaría a World Serpent, entraría en el reino de la dicha y traería de vuelta a la niña fugitiva con sus padres. Un plan sencillo y fluido. Cuando se lo comentó a Fua, ella estuvo de acuerdo en que era factible. Pero, como siempre, había un pero. Cualquier plan que estuviera guardado en su memoria podía ser leído, contrarrestado y neutralizado por la Erscher. Sería como jugar con las cartas boca arriba desde el principio. Un solo movimiento en falso y estaría perdido. Su verdadero plan era distinto. No lo dijo en voz alta ni lo anotó en ningún lado. Controló su entusiasmo al terminar de diseñarlo y luego lo olvidó, actuando como si nunca hubiera existido. Transformó su plan en una única gota de agua perdida en el vasto océano de sus recuerdos. Si Rin lograba encontrarlo, le daría su merecido reconocimiento. La primera parte de su plan real era idéntica a la falsa, lo que hizo que la Erscher bajara la guardia.
Él podía predecir sus pensamientos. La Erscher, confiada y engreída, observaría su actuación, esperando el momento en que él pensara que había ganado, para luego arrebatarle la victoria, convertir su alegría en desesperación y miedo, aplastar su voluntad y la de Yae Sakura, y así alzarse con el triunfo final. En cuanto a Furua, pensaba ocuparse de ella más tarde. Sin embargo, ella no sospechaba que Lin Wei había anticipado su predicción. Encontró a Yae Sakura, reavivó su espíritu de lucha, y llegaron al siguiente nivel del sueño, el campo de batalla preestablecido. La desolada aldea de Yae, en ruinas y consumida por el fuego y la muerte. Hasta este punto, todo iba de acuerdo con el plan de la Erscher, que se sentía eufórica. Ella sabía cuán débil y frágil era realmente Yae Sakura, mucho mejor que el arrogante Lin Wei, quien creía tener el control. ¿Unir fuerzas? Ni en sus sueños. Ya casi estaba descorchando la champaña. Entonces, Lin Wei se salió del guión. Le transfirió la pluma, que era su protección y el rastreador de Furua, a Yae Sakura, protegiéndola con el poder de la llave divina. Transformó la batalla de tres en un duelo 1-1. Conciencia contra conciencia, voluntad contra voluntad. Su débil cuerpo obligaría a que la lucha fuera justa. La Erscher no podría destruir el mundo exterior para doblegarlo. Este era el campo de batalla más ventajoso que podía crear. Así, con la lanza en la mano, se adentró en la oscuridad, en la verdadera arena de combate. Esto estaba dentro de su plan, pero completamente fuera del de ella. La dejó totalmente desconcertada. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué no estaban siguiendo el guión? Capítulo 24. ¿Quién diría que la mayor fortaleza de Lin Wei residía en su debilidad? Su patética falta de poder había creado precisamente las lagunas que estaba explotando. Su desesperada apuesta, un farol de proporciones épicas, había funcionado. Aunque todavía en desventaja, había cambiado la situación más allá de las expectativas de la Erscher, ganando tiempo y espacio para maniobrar. Esto era lo mejor que podía esperar. Su éxito táctico, un pequeño avance en su gran plan, le trajo una oleada de satisfacción, pero no de complacencia. Se volvió aún más cauteloso. La verdadera batalla estaba a punto de empezar. Un choque de conciencias era un asunto brutal, una prueba de coraje, fuerza de voluntad, y resolución. Cualidades intangibles pero vitales. La guerra psicológica adquiría un significado completamente nuevo en este reino. El dicho "un hombre vive de su aliento" tenía aquí un sentido más profundo y literal. Y Lin Wei se dio cuenta de algo más. Él era solo un tipo común, que había caído en este mundo por casualidad. No tenía habilidades especiales, solo la ventaja de conocer el futuro. Era de inteligencia promedio, débil en fuerza, frágil ante la muerte. Su resistencia a Honkai era nula, y su adaptabilidad era lamentable incluso para una Erscher. Y así sucesivamente. Si él, tan ordinario e insignificante, podía lograr tanto bajo la presión de la muerte, ¿qué clase de poder manejaba la humanidad hace 50.000 años? ¿Una era de élites unidas enfrentando la repentina amenaza de la extinción? No tenían respuestas para copiar. Ni siquiera sabían cómo llamarlo. Ellos fueron quienes lo nombraron Honkai. Si ellos tuvieron que luchar tan arduamente, ¿qué derecho tenía él a ser engreído por una pequeña victoria? Miró al techo, perdido en sus pensamientos, su insignificancia pesando mucho sobre él. Tú. La Erscher se enfureció, exasperada por la aparente indiferencia de Lin Wei. Lo había subestimado. No esperaba que una hormiga tan insignificante la superara 2 veces. En realidad, la atrapada era ella, no Lin Wei. Lin Wei tenía dos posibles resultados. Morir allí a sus manos, o derrotarla y volver a la realidad, donde Fua lo esperaba. ¿Y ella? Incluso si lo mataba y se apoderaba de su cuerpo, ¿qué pasaba después? ¿Volver a la realidad? Era una broma. Esa odiosa Ua la estaba esperando. De cualquier manera, estaba condenada. Abandonó todos los demás pensamientos, concentrándose en atormentar a esta hormiga arrogante e imprudente dentro de este reino que todavía controlaba. Jugaría con él hasta que estuviera satisfecha, luego lo mataría. Y después HMPH. Morir con una diosa, qué honor. Agradece. Saborearía este juego final. Observó cómo él navegaba hábilmente por su sueño, entraba en el de Yae Sakura, reavivaba su voluntad y caminaba hacia la trampa que ella había tendido. Su largamente esperada cacería estaba a punto de comenzar. Pero, como siempre, había un pero. La situación dio un giro brusco. Antes de que pudiera mostrar sus colmillos, Lin Wei se deslizó en su dominio, interrumpiendo sus planes. Tomada por sorpresa, recurrió a sus viejos trucos.
Sacó recuerdos de su mente, dándole forma al entorno, convirtiendo cada memoria agradable y desagradable en una pesadilla aterradora, apuntando a sus vulnerabilidades, desgastando su voluntad. Fue una respuesta apresurada e improvisada. Miró con furia al aparentemente distraído Lin Wei, ardiendo de humillación. Había vuelto a perder. Todavía controlaba el paisaje mental. Lin Wei seguía reaccionando a ella, seguía siendo la parte más débil. Siempre lo había sido, y siempre lo sería. Pero eso hacía que su exitosa intrusión fuera aún más significativa. Si esto era una batalla, había perdido la primera escaramuza. Había perdido el impulso. Y ahora él la estaba provocando con su actitud condescendiente, tratando de humillarla. La furia de la Erscher se desbordó. Quería hacerlo pedazos. Rin, incluso como Erscher, tenía un vocabulario de insultos sorprendentemente limitado. Pero era inútil. No podía matarlo allí, incluso si lo hacía trizas. Sería solo otra forma de tortura. Quizás eso era lo que él quería. No lo subestimaría de nuevo. Reprimió su rabia, su resentimiento, y esperó. Lin Wei había explotado su error momentáneo, ganando la ventaja. Ella estaba ahora a la defensiva. Cualquier arrebato solo revelaría su debilidad, envalentonándolo aún más. A pesar de su revés inicial, ella todavía tenía la ventaja, controlando el paisaje mental. El tiempo estaba de su lado. Cuanto más se prolongara esto, más escasas serían sus posibilidades. Esperaría para ver qué trucos se guardaba en la manga. Lo siento, me distraje un momento. Lin Wei volvió a prestar atención, un destello de decepción en sus ojos. La Erscher no había caído en la trampa. Su postura anterior no fue un intento de manipularla para que creyera en alguna fantasía. Eso era demasiado ridículo e impredecible. ¿Podría controlar sus pensamientos con una pose? ¿En serio? Eso sería apostar con su vida. Tenía otro propósito. Había estado perdido en sus pensamientos, recordándose a sí mismo que debía mantener la humildad, que debía conservar la cabeza fría. Pero también estaba provocando a la Erscher. Su plan de vagabundo había funcionado, alterando su ritmo, dándole una ventaja momentánea. Darle la pluma a la inconsciente Yae Sakura fue en parte por su preocupación por la chica, y en parte una estrategia. Un gambito de peón. Sacrificar una pieza valiosa, incluso una torre, para mantener el control del tablero. Especialmente crucial para el segundo jugador que lucha por la iniciativa. La ilusión de la aldea de Yae era su terreno familiar, su trampa cuidadosamente elaborada. Al entregar la pluma y reclamar a Yae Sakura de su control, desestabilizó la ilusión, interrumpiendo su dominio. Pero no cambió la dinámica de poder fundamental. Él era débil, ella era fuerte. Necesitaba capitalizar su ventaja momentánea, provocar su ira. Insultos, ataques, cualquier cosa para hacerla perder la compostura. Solo los perdedores se enfurecían. Los ganadores sonreían. Si ella reaccionaba, él habría logrado su objetivo. Habría ganado otra pequeña victoria en esta batalla de voluntades, fortaleciendo aún más su posición, ganando más espacio para maniobrar. Sí, incluso después de todo esto, todo lo que buscaba era una oportunidad. La Erscher controlaba el paisaje mental. Eso era innegable. Estaba caminando a la boca del lobo. Su coacción anterior fue como invitar a un lobo a su casa. Ya estaba cargado de desventajas. Furua podía vigilar el exterior, mitigar los riesgos. Pero por dentro, estaba solo. Esto era un choque de voluntades. Un espíritu vacilante significaba debilidad, una voluntad fluctuante significaba derrota. Y estos estaban causalmente vinculados. Depender de fuerzas externas mostraba una falta de confianza, una sentencia de muerte ante una Erscher. La dependencia engendraba debilidad, la debilidad engendraba la muerte. Como Kiana, despojada de su poder, se las arregló para contraatacar y derrotar a la conciencia de la Erscher. Porque fue una batalla de voluntades. El poder de la Erscher, su autoridad, eran ilusiones en este reino. Solo su voluntad era real. Y Kiana, a través de la pura fuerza de voluntad, reclamó lo que era suyo. La pluma fue un gambito, un sacrificio y una liberación. Las fuerzas externas no eran confiables. Solo quemando sus puentes podría encontrar un camino a seguir. Todo lo que Lin Wei había hecho desde que llegó a este mundo se adhería a este principio. Incluso ahora, en esta arena mental. Había construido un impulso, suprimiendo temporalmente el aura de la Erscher. Ahora, quería sacudir su confianza. Para un ser superior como ella, perder la compostura ante un simple humano sería una señal de debilidad. Lástima. Ella no estaba mordiendo el anzuelo. Decepcionante,
pero no inesperado. No era estúpida. Si él entendía esto, ¿por qué no lo haría una Earthshare que había vivido durante 50.000 años? ¿Solo porque estaba cegada por la rabia? Era demasiado inteligente para eso. Tenía la ventaja. ¿Por qué jugar su juego? Si ella no se movía, él lo haría. Era el desválido. Los desválidos no podían esperar, no podían defenderse. Tenía que presionar su ataque implacablemente. Victoria o muerte. La supervivencia era una lucha. Lin Wei suspiró. Estaba decepcionando a sus compañeros transmigrantes, los reyes y reinas de sus respectivas historias. Mis más sinceras disculpas. Lo siento, me distraje un momento. Suavizó su actitud, pareciendo humilde y sincero. Hizo su movimiento, retrocediendo para avanzar. La Earthshare se quedó desconcertada. De nuevo. Si ella estuviera en su posición, se burlaría de él sin cesar, desatando sus palabras venenosas como dagas para hacerlo pedazos. Leer sus recuerdos no significaba que lo entendiera. La verdadera comprensión provenía de la interacción. El conocimiento superficial podía ser una trampa. La Earthshare, ya no subestimándolo, entrecerró los ojos, observándolo con cautela. Todavía llevaba el rostro de Ekun. Él le había dicho que cambiara de apariencia, pero ella no lo haría. Ella cambiaría la escena cuando ella estuviera lista. Y esa sería su señal para atacar. Lin Wei se sentía cada vez más frustrado. Este juego era demasiado difícil. Por favor, desarrolladores, nerfeen la IA del enemigo. Suspiró. Que así sea. Explicó con calma su anterior descubrimiento sobre su propia insignificancia, sin guardarse nada. Así que estaba pensando, soy increíblemente afortunado de haber llegado tan lejos, de tener la oportunidad de enfrentarte. Como simple mortal, haber llegado tan lejos contra una Earthshare puedo morir con orgullo. No pareces alguien listo para morir. La Earthshare se burló internamente. No se creía ni una palabra. Quizás él era sincero, pero ella ya no confiaba en las palabras humanas. Ahora que el estancamiento se había roto, era hora de que ella recuperara el control. No se transformó en una forma monstruosa como lo había hecho con Yae Sakura. Eso sería inútil contra Lin Wei, y solo la haría parecer tonta. Se sentó en la cama. El juego en su teléfono había llegado a la pantalla de resultados. Aponi había muerto. Una pequeña emoción indirecta recorrió su cuerpo. Caminó hacia Lin Wei, trazando un dedo a lo largo de su lanza dorada, desde la base hasta la punta, probando su agudeza. Retiró la mano, sopló ligeramente sobre la marca blanca en la punta de su dedo sin mirarlo, y dijo con desdén. ¿Crees que puedes desafiar a una Earthshare con eso? Lin Wei, admito que tu astucia me sorprendió. Superaste mis expectativas varias veces. Pero, ¿realmente crees que estás calificado para enfrentarme? ¿Quién te dio el valor? Se rió, volviendo a la cama y cogiendo su teléfono, girándolo de forma despectiva. ¿Por este juego que jugaste? ¿De verdad crees que soy una IA preprogramada sin libre albedrío? ¡Qué risible! Ella sonrió, aplastando el teléfono en su mano. Obtuviste una pequeña ventaja con tu conocimiento previo. Pero ahora, sé lo que sabes. Ya no tienes esa ventaja. Se acercó a él, acariciando suavemente su rostro, su voz un murmullo suave. Así que, Lin Wei, te pregunto de nuevo, con todas tus ventajas desaparecidas, ¿qué te hace pensar que puedes enfrentarme? Admito que fui descuidado. ¿Quién dijo que Rin no podía jugar juegos mentales? Retiro todo lo que dije en el capítulo anterior. Lin Wei rugió internamente, una ola de repulsión recorriéndolo. El puro daño psicológico de un cuerpo de hombre acariciando suavemente su rostro, hablando con una voz tan suave especialmente cuando ese hombre era su compañero de cuarto era abrumador. Capítulo 25. Eso fue un golpe bajo. Lin Wei retrocedió, con el rostro pálido. Cualquiera entraría en pánico si su compañero de cuarto y amigo de toda la vida de repente empezara a acariciar su cara y susurrarle cosas dulces. La Earthshare se burló, retirando la mano. Una muestra de dominio. ¿Eso es todo lo que se necesita? ¡Qué decepción, Lin Wei! Tenemos mucho tiempo en este paisaje mental. Tengo tantas maneras de jugar contigo lentamente. ¿Qué ofreces a cambio? ¿Esa patética lanza? En realidad no crees que sea la 11ª llave divina, ¿verdad? No es nada, completamente inútil. Y te aferras a ella tan desesperadamente. No me di cuenta de que eras tan adorable. La Earthshare se carcajeó, luego se detuvo bruscamente, su voz goteando de sarcasmo. Oh, supongo que no es del todo inútil. Te da consuelo, ¿verdad? Eso es algo, ¿no? Vaya, qué lastimoso.
Tanta intriga, tanto esfuerzo, solo para llegar ante mí, paralizado por el miedo. Los humanos son verdaderamente patéticos y risibles. TSK, quizás estoy siendo demasiado dura. ¿Qué te parece esto, Lin Wei? Te daré la oportunidad de que te pongas a prueba. La mueca de la Erscher se hizo más profunda, su desprecio sin disimulo. Caminó hacia él, levantó su lanza, retrocedió 2 pasos y colocó la punta contra su pecho. Mirando hacia arriba, su sonrisa se volvió maliciosa. ¿Ves? He puesto mi vida en tus manos. Un pequeño empujón, y puedes matarme, matar a la Erscher, y obtener todo lo que deseas. ¿Tentado? Oh, cielos, ¿por qué dudas? Te ayudo. Ella presionó su pecho contra la afilada lanza dorada. Lin Wei rápidamente tiró de la lanza hacia atrás. ¿Creía que era estúpido? Esta era su única carta. Si la apuñalaba, ella estaría bien, y él estaría muerto. ¡Qué pena! Te ofrecí una oportunidad y la desperdiciaste. TSK, TSK, TSK. Lin Wei, este es tu desafío. Las burlas de la Erscher eran implacables, diseñadas para provocar su ira, para desvalorizar sus esfuerzos, para sacudir su resolución. Su ataque era feroz. Esta fue una batalla desigual desde el principio. Lin Wei había arriesgado todo por una breve ventana de oportunidad, que ella había neutralizado fácilmente. Ahora estaba completamente a la defensiva. Todo lo que tenía que hacer era seguir atacando, investigando, buscando una grieta en sus defensas, una sola apertura para explotarla y destrozarlo por completo. Le devolvería los insultos anteriores, su desafío, su humillación, lentamente, meticulosamente. Y este desahogo de malicia se sentía bien. Se deleitaba en este retorcido placer, asegurándose de que él también lo sintiera. Esta era su burla, su venganza, su humillación. Lin Wei se mantuvo impasible. Cualquier arrebato emocional jugaría a su favor. La ira, la negación, cualquier cosa revelaría su debilidad, invitando a ataques más feroces. Pero tampoco podía permanecer en silencio. Eso sería rendirse. Y la retirada solo llevaba a un callejón sin salida. No tenía espacio para maniobrar. Basta, Rin. Hay un límite para esta niñería. Sabes que esta lanza es inofensiva para ti aquí. Y dado que este es el paisaje mental, no es la 11ª llave divina real. Ambos lo sabemos. ¿Por qué burlarte de mí con lo imposible? ¿Eres realmente tan tonta, o crees que yo lo soy? Lin Wei la miró con lástima, desviando sus ataques con facilidad. Tienes razón, es inútil. La estoy sosteniendo para darme valor, no para usarla de verdad. No vine ante ti confiando en una lanza. Al admitir su debilidad, se volvió invencible. No era un Erscher, una Valkyrie o una Mantis. Como una persona ordinaria, inclinarse ante una Erscher era lo más natural. Su desvergüenza la enfureció. ¿Se atrevía a usar su nombre, a acusarla de ser infantil? No, esto era una provocación. No caería en ella. No esperaba que sus burlas lo quebraran tan fácilmente. Solo era divertido. Y él no podía tomar represalias, lo que lo hacía aún más agradable. Si no funcionaba, que así sea. Ella tenía todo el tiempo del mundo. Tienes una notable moderación, Lin Wei. Te insulto tan descaradamente y ni siquiera reaccionas. ¿No leíste mis recuerdos? ¿Por qué te sorprendes? Lin Wei preguntó con naturalidad. Se apartó, fue al baño, cogió una escoba y un recogedor, y barrió cuidadosamente los restos de su teléfono aplastado en el cubo de la basura. La batería ni siquiera se había incendiado. Impresionante. Si tenía que retirarse, se retiraría por completo. Se rindió. La Erscher lo miró fijamente, con la voz tensa. ¿A qué estás jugando? Como puedes ver, me rindo. Lin Wei guardó los utensilios de limpieza, un brillo travieso en sus ojos. Este concurso no tiene sentido, Rin. Ya perdiste. En el momento en que te encontraron en esa ruina, en el momento en que te forzaron a fusionarte conmigo, perdiste. Admites que fuiste deshonesto. Su dolor, expuesto, alimentó su rabia. Se atrevía a humillarla así. La verdad era lo que más dolía. Lin Wei había terminado sin piedad su juego cuidadosamente orquestado. Había expuesto la cruel realidad. Ganara o perdiera, ella no tenía futuro. ¿Y qué si él se rendía y la dejaba ganar? Guerra psicológica. Este hombre despreciable. Si se rendía, ¿por qué no simplemente moría? Este descarado bastardo. Quería hacerlo pedazos, devorarlo, atraparlo en una pesadilla eterna. Pero su rendición despreocupada, su total falta de preocupación, la dejó frustrada y sin poder. Esta victoria fue vacía, desprovista de satisfacción.
Era una pila de mierda, que se le pegaba y apestaba hasta el cielo. Ua, ¿cómo pudiste asociarte con tal basura? La Earthshare no podía comprender la caída en desgracia de Funua. Resulta que hacerse el muerto es la estrategia definitiva. Lin Wei sonrió. Había logrado su objetivo. Al negar el significado mismo de la victoria o la derrota, había sacudido su ventaja psicológica. ¿Destrucción mutua? Tonterías. Si ella hubiera cedido a su coacción, significaba que no quería morir. Un compromiso llevó a otro. Admitió que se había sentido intimidado. Estaba frente a la Earthshare que le había dado a la era anterior un golpe fatal, y él era solo un mortal aterrorizado. La disparidad era inmensa, enviándole escalofríos por la espalda. Inconscientemente se había minimizado a sí mismo y magnificado a ella. Y en el paisaje mental, la debilidad de espíritu era la verdadera debilidad. Pero sus burlas habían aliviado sus miedos. Ja, ¿eso es todo? Las secciones de comentarios de internet eran más maliciosas. TSK, las Earthshares de hace 50.000 años eran mucho más civilizadas. Pensó Lin Wei con diversión. Si fuera la generación actual, esto se habría convertido en una pelea a gritos de varios capítulos. Con sus ilusiones destrozadas, su miedo disminuyó. El miedo no era vergonzoso. ¿Quién no le tendría miedo a una Earthshare? Ese terror primitivo no era algo que la lógica pudiera controlar. Ahora, libre del miedo, podía pensar con claridad. Su mente astuta se puso a trabajar. ¿Guerra psicológica? Él también podía jugar. Niega a tu enemigo lo que anhela. Entonces voltea la mesa. Rin, te prometí llevarte al reino de la dicha. Encontraste la respuesta en mis recuerdos. No mentí. Mis métodos fueron deshonestos, y me disculpo. Pero estoy desesperado. Soy de otro mundo, y me niego a morir aquí sin luchar. Tú y Yae Sakura eran mi única oportunidad. No soy una buena persona, así que no voy a decir tonterías sobre haber sido forzado a esto. Necesito el estigma de Yae Sakura para sobrevivir. Y para llegar a ella, tengo que enfrentarte, derrotarte. ¿Derrotarme? ¿Tú? La Earthshare se burló, abandonando el disfraz de Ekun. Eso solo le pediría más humillación. Se transformó en un nocivo humo negro, girando alrededor de Lin Wei, amenazando con consumirlo. Esta era su verdadera forma. Un espectro vengativo. Quieres más que solo el estigma. Quieres la 12ª llave divina, hecha de mí. Humano hipócrita, admítelo. Sí, quiero la llave divina. Es una poderosa tentación. Lin Wei fue honesto. No le gustaba mentir. Pero mi prioridad es la supervivencia. Solo el estigma puede mantenerme con vida. La llave divina es un sueño lejano. Solo los vivos pueden preocuparse por el poder y la riqueza, ¿verdad? Sé que estás enredada con Yae Sakura. Es como hacer un trato con un tigre. Si tuviera otras opciones, no te habría elegido. ¿Enfrentar a una Earthshare? Eso es una locura. Pero no tengo elección. Tengo que estar loco para sobrevivir. Todavía estoy aterrorizado. Esta es la diferencia entre un humano y una diosa. Me sorprende no haberme derrumbado todavía. El potencial de la vida que se enfrenta a la extinción es realmente aterrador, ¿no es así? Lin Wei inhaló el hedor de la muerte, anhelando la fragancia de la vida. No espero derrotarte, y mucho menos destruirte. Solo quiero una oportunidad para vivir. Pero te interpones en mi camino, así que te ofrecí un trato. Dame el estigma, y te llevaré al reino de la dicha. Estaremos a mano. Tu familia está allí, y también tus enemigos. Te estoy usando, pero sinceramente quiero ayudarte. Es mejor que ser un alma perdida, ¿no es así? Las palabras alma perdida escocieron. El humo negro se intensificó, girando violentamente a su alrededor. Ahora sabes que existe. Ya sea que quieras destruirlo o vivir allí con tu hermana, depende de ti. Te deben eso. Punto punto punto. G. Jejeje. Ja 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 ja. Después de un breve silencio, el humo negro se agitó aún más violentamente, como alguien superado por la risa, o un animal herido retorciéndose de dolor. Solo humo negro, y una risa que escaló de una risita a una carcajada a un rugido. ¿Quién te crees que eres? ¿Crees que me entiendes, que entiendes nuestra era? No eres más que un bicho que jugó un juego tonto y ahora se cree un profeta, un santo, un héroe. La nube negra se condensó frente a él, formando una figura oscura y sin género, como un vacío que se tragaba toda la luz. Lin Wei, ¿qué crees que eres? Eres solo un patético desdichado que cayó en este mundo. ¿Un alma perdida? Sí, lo soy. Pero, ¿no estás tú aún más perdido? Este es el mundo en el que yo viví. Pero tú, ni siquiera sabes a dónde pertenece tu alma.
¿Te atreves a sentir lástima por mí? ¿Tú? La figura agarró a Lin Wei, hundió una mano en su pecho y le arrancó un corazón que aún latía, cubierto de sangre. Ja ja ja, un corazón sangrante. ¡Qué pintoresco! Para un tonto que ni siquiera puede salvarse a sí mismo. La figura se rió burlonamente, mirando al flácido Lin Wei antes de aplastar el corazón y tirarlo a la basura. Solo es el miedo a la muerte. Ya lo he experimentado antes. Aquí de todos modos no es real. Lin Wei yacía inmóvil, su cuerpo frío, luego se estremeció, luchando por ponerse de pie. Se agarró el pecho, la herida ya sanada, su corazón latiendo con firmeza. Solo la sangre en su camisa quedó como evidencia. Su otra mano todavía agarraba la lanza dorada sin usar. Todavía te aferras a esa cosa inútil. Qué patético. El odio de la Erscher por esta cucaracha se intensificó. Lin Wei sonrió débilmente, una sonrisa genuina, no forzada, que la enfureció aún más. ¿De qué te ríes? Lin Wei sacudió la cabeza, apoyándose en la lanza como si estuviera mareado por la pérdida de sangre. Me alegro por ti, Rin. Ya no tienes que fingir ser racional y fuerte. La ira, el odio, emociones tan dolorosas. Pero eso es lo que significa estar vivo. Los muertos abajo, los dioses arriba, no lo entienden. Solo los que viven, los que luchan en el fango, pueden sentir este dolor. Tú y yo. Arrogante. La Erscher sintió el desprecio, su rabia ardiendo aún más. ¿Se atrevía a sentir lástima por ella? ¿Quién era él para sentir lástima por ella? Sí, no me entiendes, aunque leíste mis recuerdos. Solo leíste mi historia. Yo tampoco te entiendo. Solo leí tu historia en otro mundo. Pero eso no me impide verme en ti. Al igual que tu forma actual, una sombra envuelta en oscuridad, desprovista de luz. Lin Wei miró a la figura sin rostro, seguro de que estaba mirando a los ojos de Rin. Si realmente tienes la intención de matarme aquí, entonces vuelve a la realidad para enfrentarte a tu fin antes de que lo hagas, mi querida dama, ¿por qué no te unes a mí en otro viaje? Hizo una ligera reverencia, como si invitara a una hermosa doncella a bailar. Un viaje en el que tú te conviertes en mí, y yo me convierto en ti. ¿Qué dices? Capítulo 26. ¿Convertirme en ti? ¿Tú? La Erscher estalló en una carcajada burlona. Su forma oscura explotó, transformándose en un remolino de humo negro que estampó a Lin Wei contra la pared. Él gruñó de dolor, su cabeza dando vueltas. El humo se condensó frente a él, solidificándose en su imagen exacta. Apariencia, ropa, altura, todo. El Lin Wei sonrió con desdén, su expresión maníaca, una mano agarrando la garganta de Lin Wei, inmovilizándolo contra la pared. Convertirme en ti es un juego de niños. Reemplazarte es aún más fácil. Abre los ojos y mira. Ni siquiera puedes resistir mi mano. Insecto, ¿entiendes ahora? No tienes poder. Entonces, la ceja de la Erscher se contrajo, una sonrisa cruel extendiéndose por su rostro. Oh, creo que recuerdo algo de tus recuerdos. Ah, sí, el código Erscher. Fingió pensar, luego simuló una realización repentina, apretando su agarre en su garganta. He introducido el código para ti, patético humano. ¿No deberías estar desbordándote de poder ahora, listo para contraatacar? Muéstrame tu fuerza. Tu resolución. Todo lo que puedes hacer es gemir como un perro moribundo, incapaz de resistir. Lin Wei, ¿qué te hace pensar que puedes negociar conmigo, regatear conmigo, jugar conmigo? ¿Invitarme a un viaje? Ja. Ja 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 ja. ¡Qué broma! La Erscher detestaba a esta hormiga insignificante. Había arruinado sus esperanzas de libertad, su futuro. La había humillado con sus trucos mezquinos. Había arruinado su pasado, su futuro, el significado mismo de su existencia. Había usado sus recuerdos patéticamente cortos y absurdamente risibles para hacerla cuestionar su propio propósito. ¿Un juego? ¿Una broma? ¿Toda su vida, todo su sufrimiento, solo entretenimiento para alguien más? Entonces, ¿cuál era el sentido de sus 50.000 años de tormento, su rabia y odio reprimidos? ¿Y ahora, se atrevía a invitarla a un viaje? Maldito sea. Merecía morir. No, eso era demasiado misericordioso. Aplastaría su espíritu, jugaría con su alma, le haría lamentar su arrogancia. Le mostraría lo que significaba ser verdaderamente indefenso, rogar por la muerte y que se la negaran. La imagen de él retorciéndose en agonía, suplicando misericordia, le produjo un escalofrío en la espalda, un placer perverso que la intoxicó, casi haciéndola gemir. Todavía no. Lin Wei se ahogaba, su rostro se volvía morado, su garganta haciendo un ruido de estertor.
Colgaba indefenso, una mano arañando el brazo que lo sostenía, la otra todavía agarrando la lanza dorada. Incluso ahora, ¿te aferras a tu patético juguete? La Erscher se burló de su resistencia inútil. Abrió la boca, exhalando un humo negro, una destilación de sus recuerdos más dolorosos, sus miedos más profundos, fermentados durante 50.000 años en una bebida venenosa. Este era el veneno que la había atormentado durante milenios, lo mismo que la había mantenido aferrada a la existencia. Lo vertió en el alma de Lin Wei, lo soltó y observó cómo se desplomaba, convulsionando en el suelo. Se deleitó en su agonía, en su espíritu que se desmoronaba. ¿Podría un simple mortal con una vida de 20 años resistir 50.000 años de veneno concentrado? La Erscher sintió una oleada de satisfacción, que le recordaba a su tormento a Yae Sakura, una alegría profunda y maliciosa. Se agachó, ladeando la cabeza, admirando su rostro bañado en lágrimas. Tiró de la lanza a la que él todavía se aferraba, pero no se movió. TSK. Su humor se agrió. No sabía por qué de repente estaba tan irritable. Quizás porque su patética e inútil resistencia estaba desperdiciando su precioso tiempo. No le importaba. No estaba interesada en analizarlo. Le arrancó la inútil lanza de su agarre, lo pateó al otro lado de la habitación y le arrojó la lanza, clavándolo en el suelo. Se estiró, sintiéndose mucho mejor. 500 años de atormentar a Yae Sakura se habían vuelto tediosos. Esta hormiga se había ofrecido a sí misma, e incluso se las había arreglado para molestarla en el proceso. El pensamiento oscureció su humor de nuevo. Lo miró fijamente, luego se rió entre dientes. Solo otro juego. Espera, ¿realmente había terminado? Lin Wei, dijiste que querías convertirte en mí. Te di la oportunidad, ¿y así es como me lo pagas? Se calmó, una sensación de inquietud se instaló. Este cadáver, clavado en el suelo, la había superado varias veces, la había humillado, la había obligado a recurrir a la fuerza bruta. Él podía voltear la mesa, pero ella también. Ambos estaban jugando este juego. Esto es verdaderamente agonizante, un terror que hiela el alma, un miedo paralizante, un pavor frío como el fin del mundo. Qué familiar, casi nostálgico, casi embriagador. El murmullo de Lin Wei, aunque débil, era extrañamente tranquilo, como si estuviera ignorando su presencia. Se sacó la lanza del pecho con un golpe sordo. La sangre que brotaba se detuvo al instante, la herida desapareció como si nunca hubiera estado allí. Lentamente se levantó, limpió meticulosamente la sangre de la lanza con su manga, exhaló, se miró a sí mismo y se rió entre dientes. La risa se convirtió en carcajadas, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿De qué te ríes? La Erscher, con su energía gastada, ya no tenía ganas de atormentarlo. Era inútil. ¿Cómo podía alguien ser tan exasperantemente resistente? Estaba desconcertada, asqueada. Muy bien, Rin, ¿te has divertido lo suficiente? Lin Wei jadeó para recuperar el aliento, riéndose de su absurda apuesta, de su descarado engaño, que, contra todo pronóstico, había funcionado de nuevo. Se reía de su propia audacia. Ya me estoy muriendo. La muerte es mi compañera constante. No me asusta. Soy humano, tú eres una Erscher. Estamos en diferentes niveles. No puedo resistirte, eso es natural. Tu poder tampoco me asusta. Ella no podía matarlo allí. Mientras su voluntad permaneciera intacta, ella era impotente. Un humano no podía derrotar a una Erscher. ¿Acaso no era eso un hecho? Al reconocer su debilidad, se volvió invencible. Esta era una táctica que solo un mortal débil e insignificante podía emplear. Kiana, con su inmenso poder, nunca podría hacer esto. ¿Realmente sentía una sensación de orgullo? Dios, era un descarado. Lin Wei se rió, luego miró a la Erscher, su expresión sería. En cuanto a ese dolor y resentimiento tan arraigados, Rin, ya que viste mis recuerdos, ¿no te diste cuenta? Mi alma ya es negra. Ya no necesitaba la lanza para apoyarse. La hizo girar casualmente, sus ojos siguiendo su movimiento. Sonrió, una sonrisa genuina que la Erscher encontró increíblemente molesta. Ambos hemos jugado nuestras cartas. No puedo derrotarte, y tú no puedes destruirme. En lugar de este estancamiento, ¿por qué no hablamos? Rin. Capítulo 27. Rin, que acababa de liberar su furia, se encontraba en un estado de agotamiento posterior al clímax. Aunque ardía de rabia por la audacia de Lin Wei, no podía reunir la energía para atacarlo de nuevo. Era inútil, contraproducente. Ella lo sabía. Lin Wei tenía razón. Habían jugado todas sus cartas.
Él nunca había tenido ninguna para empezar, y ella había agotado su arsenal sin ningún efecto. Estoy cansada. Que acabe ya. No podía creer lo que estaba pasando. Lo admitiera o no, ahora se veía obligada a negociar con Lin Wei, a menos que quisiera continuar con esta farsa. Un simple humano, atreviéndose a tratarla a ella, una diosa, como a un igual. Era un trago amargo. Lo miró fijamente, en silencio. Se despojó del disfraz de Lin Wei. Había sido una forma de humillarlo, pero ahora solo servía para hacerla parecer tonta. Sin saber qué forma tomar, volvió a la figura negra e indistinta. Rin, has visto mis recuerdos y yo he sentido tu dolor. Estamos a mano ahora, ¿no crees? Viendo su reticencia a hablar, Lin Wei sonrió, rompiendo el silencio. Los ganadores exudaban calma. Había logrado su objetivo. Si ella se negaba a ceder, él lo haría. Después de todo, ganar la ventaja contra una Earthshaker siendo un simple humano era una hazaña que merecía algunas concesiones. Aunque fuera una victoria sucia, seguía siendo una victoria. Un hecho innegable. Estaba seguro de que Otto Apocalipse, en algún lugar del otro lado del planeta, estaría de acuerdo. A mano. G. Lin Wei, despreciable, descarado miserable. La Earthshaker ni siquiera se atrevió a usar insultos creativos. Cualquier bravata solo resaltaría su estado debilitado, convirtiéndola en el hazmerreír. Estaba furiosa. ¿Cómo podía alguien ser tan exasperante? ¿Por qué no tenemos una pelea justa?, pensó con amargura. ¿Crees que soy estúpido? Lin Wei puso los ojos en blanco internamente. Conocía su frustración. Esto nunca había sido una pelea justa. Había tenido que recurrir a tácticas poco convencionales para sobrevivir. Había usado la influencia de Fua para forzarla a un compromiso en el mundo real. Pero aquí, en su dominio, ella se vengaría. Y aquí, él estaba solo, sin ninguna ayuda. Tenía que enfrentarse a su conciencia, derrotarla y forzarla a un segundo compromiso. No había otra manera. ¿Quién dijo que la debilidad no era un arma? Todo dependía de cómo la usaras y de lo descarado que estuvieras dispuesto a ser. Lin Wei no tenía otra opción. Lo sentía, pero tenía que hacerlo. Sí, soy despreciable. Me disculpo. Pero, Rin, tú eres una Earthshaker, yo soy humano. Esta pelea nunca fue justa. Si la brecha entre nosotros no fuera tan inmensa, no recurriría a métodos tan deshonestos. Sabes que eres deshonesto. Rin sabía que él tenía razón. Hirvió, pero se mantuvo en silencio. No lo había tomado en serio antes, solo quería atormentarlo. Ahora, aunque le costaba admitirlo, estaban en igualdad de condiciones. Ella no podía tocarlo. Y a pesar de su resentimiento, sus palabras tenían peso. Pero ella todavía no estaba dispuesta a aceptarlo. Ahora, Rin, ¿podemos continuar nuestra negociación? Lin Wei fue directo al grano, reiterando los términos. Tú me das el estigma, yo te envío al reino de la dicha. Yo vivo, tú vuelves a casa. ¿Qué te parece? Leíste mis recuerdos. Sabes que no estoy mintiendo. Rin se rió fríamente, su voz llena de sarcasmo. ¿Enviarme a casa? ¿Me estás dando lástima, Lin Wei? Sí. ¿Hay algo de malo en eso? Aunque no podía ver su expresión en su rostro sin rasgos, sintió su disgusto. Continuó con calma. Has visto mis recuerdos. Sabes que no tengo hogar. Sé lo que se siente la soledad. Él empatizó, acortando la distancia entre ellos. Y, por razones que conoces, sé tu historia. Siempre he sentido simpatía por ti, incluso durante nuestra pequeña confrontación. Si algo ha cambiado, es que eras un personaje en una historia, y ahora eres una persona viva con la que estoy hablando. Es extraño. Lin Wei volvió a acercar la silla y se sentó, demostrando que no tenía intenciones de hacerle daño. Y, para mí, tiene otro significado ahora. La miró a los ojos. No tengo hogar en este mundo. Quiero ayudarte, a alguien que podría tener un hogar, a encontrar el camino de regreso. Quizás eso me dé un poco de tranquilidad. Así que, Rin, no es tanto lástima por ti como lástima por mí mismo. Puedo aceptar tragedias inevitables. He aceptado que no puedo volver. Tengo que encontrar mi propio significado en este mundo, solo. Pero no puedo aceptar ocasiones perdidas. Rin, tu hogar está justo ahí. Tu hermana está allí. El reino de la dicha contiene todo lo que conoces, tu familia, tus amigos, tus enemigos, todo lo que amaste y odiaste. Una vez fue tu hogar. Quizás ya no lo sea, pero todavía está ahí. Deberías verlo de nuevo. Aunque te vayas, no debería ser por ignorancia. ¿No sería eso una tragedia? Para ti, para mí, para tu hermana, para este mundo.
Sentí tu dolor. Fue desgarrador. Pero, Rin, ¿a qué te aferras tan desesperadamente, que has soportado este dolor durante 50.000 años, que todavía odias, o quizás extrañas? La era que destruiste se ha ido. Los que te lastimaron, te traicionaron, te engañaron, todos están muertos. Se acabó. Entonces, ¿qué sigues odiando? O quizás ni siquiera tú lo sabes ya. Capítulo 28. ¿Qué sigues odiando, Rin? O quizás ni siquiera tú lo sabes ya. La voz de Lin Wei estaba llena de genuina curiosidad, como si estuviera reflexionando sobre un enigma de mucho tiempo. G. ¿Qué, Lin Wei? Engañaste a Ua, engañaste a esa Yae Sakura, y ahora estás tratando de engañarme a mí. La Erscher se burló, encontrando su expresión inocente exasperante. Quería hacer pedazos su rostro hipócrita. Aún más exasperante, ya lo había intentado y no había funcionado. ¿Leíste mis recuerdos, Rin? Sabes que estoy diciendo la verdad. La sonrisa de Lin Wei se amplió. Tú. La Erscher se quedó sin palabras, sintiéndose manipulada una vez más. La frustración se agitaba dentro de ella. Este hombre insoportable la tenía completamente acorralada. Lo miró fijamente, su resentimiento palpable, incluso si su rostro oscurecido no traicionaba ninguna emoción. 500 años de mala suerte. Yae Sakura y callen bien. El juramento de Judá era poderoso. Ser sellada fue molesto, pero al menos todavía tenía a Yae Sakura con quien jugar. 500 años después, esas tres chicas eran formidables, sorprendentemente despiadadas a pesar de sus delicadas apariencias. Y ella había sido debilitada. El cuerpo de Yae Sakura era una simple cáscara después de 5 siglos. Perder contra ellas era comprensible. Podía aceptar todo eso. Pero Lin Wei, un simple insecto, aprovechándose de la fama de Ua, ¿se atrevía a conspirar contra ella? ¿Quién le dio el derecho? En Nagasora, si no hubiera sido momentáneamente aturdida por su información y su repentina amenaza suicida, no habría sido manipulada tan fácilmente. Humano despreciable, tan despiadado consigo mismo. Cuanto más lo pensaba, más se enfadaba. Cuanto más se enfadaba, más quería hacerlo pedazos. Pero cuanto más quería hacerlo pedazos, más frustrada se sentía porque no podía. ¿Cómo habían llegado las cosas a este punto? En el mundo real, bien. Ua lo protegía. Ella no podía tocarlo. Lo había aceptado. Pero aquí, en el paisaje mental, libre de la protección de Ua, ella le mostraría lo que era la verdadera crueldad, le recordaría su lugar. Aplastaría sus ilusiones. Agradece, insecto. Pero él había escondido algo, incluso después de abrir sus recuerdos a ella, y lo usó para humillarla. Bien. Los trucos mezquinos de un mortal no eran nada. Ella podría aplastarlo en el momento en que bajara la guardia. Venganza por Nagasora. Ese era el plan. Pero no había anticipado su total desvergüenza, su completa rendición. Su ataque vengativo había caído como un puñetazo en el barro. Incluso sus recuerdos eran una trampa. ¿Cómo podía existir una persona así? Era repugnante. No me mires así, Rin. Soy humano, eres una Erscher. Soy débil, eres fuerte. No es una pelea justa. Me llamaste insecto, ¿recuerdas? Al menos ahora, tienes que tratarme como a un igual. Perdiste, Rin. Viendo su falta de voluntad para ceder, Lin Wei retorció el cuchillo, afirmando lo obvio. Desde la infección Onkai, su vida había sido una lucha constante, una maldición de fatalidad inminente, la desesperación y el resentimiento de la impotencia contra el destino. Era débil, impotente contra el Onkai, vulnerable a las valquirias. Estaba solo, sin nadie en quien confiar. Incluso sus recuerdos eran poco fiables, abiertos a escrutinio y manipulación. Una constante sensación de inseguridad lo carcomía, una pesadilla recurrente, amplificada por la muerte que se acercaba. Lo había impulsado a contraatacar. Con su intelecto limitado y su desesperada locura. Y ahora, había logrado su primera gran victoria, una victoria impensable contra una Erscher. Sí, era manipulador, deshonesto, su victoria estaba contaminada, casi ridículamente absurda. Pero seguía siendo una victoria. Incluso una Erscher tenía que tratarlo como a un igual ahora, no podía despedirlo como un insecto. Un simple humano había triunfado contra una Erscher por sus propios esfuerzos. Era increíble. El dulce sabor de la victoria era embriagador, tentándolo a deleitarse en él, a liberar los demonios que mantenía encerrados. Pero no podía. No estaba allí para humillarla. Los Erschers eran volátiles, impulsados por la malicia y el resentimiento, propensos a los extremos. Rin no era una excepción.
No podía dejar que su arrogancia lo arruinara todo. Además, él tampoco era una buena persona, ¿verdad? Se rió con ironía. Y tenía otras cosas que quería hacer. Exhaló, su resentimiento y arrogancia disipándose como humo. Frotó la lanza, tranquilizándose, y se disculpó con la Ertscher. No estoy aquí para destruirte o humillarte, Rin. Mi objetivo no ha cambiado. Solo quiero sobrevivir. Eres una Ertscher, la Ertscher de la corrupción que destruyó la civilización hace 50.000 años. Sabes que la humanidad no te dejará vivir. Tampoco quieres morir, por eso te escondes en las ruinas de Nagasora, esperando una oportunidad. Eres una Ertscher varada del pasado, yo soy un viajero atrapado en un mundo que no es el mío. Ambos buscamos una salida. No somos enemigos. Lin Wei, ¿crees que me entiendes? La Ertscher se burló. No era tonta. Sabía que él estaba ofreciendo una rama de olivo, tratando de aliviar la tensión. Pero no estaba interesada. ¿Hacerse amiga de una Ertscher? ¿En serio? Lin Wei sonrió, impasible. Era un invitado no deseado, acababa de asestar un golpe a su orgullo. Se esperaba una recepción fría. Solo estoy tratando de entender, de empatizar. Sacó una camisa limpia de su casillero y se cambió en el baño, quitándose las manchas de sangre, aliviando aún más la tensión. Y si no te entendiera, Rin, no habrías caído en mis trucos. Tú. La Ertscher se quedó sin palabras de nuevo. Bien, ganas. No puedo discutir contigo. Un compromiso llevó a otro, y otro, hasta que se convirtió en un hábito. Lin Wei sonrió. El mensaje había sido recibido. No quería parecer demasiado agresivo. Aunque un humano siendo agresivo con una Ertscher era un poco absurdo. Tienes razón, no te entendía antes, Rin. Se contradijo a sí mismo, luego continuó antes de que ella pudiera hablar. Después de todo, estábamos tan separados. Separados por mundos y dimensiones. Solo conocía fragmentos de tu vida a través de una historia distante. Esta es nuestra primera conversación real. Pero creo que es suficiente. La comprensión se trata de empatía. La alegría, la tristeza, el amor, el odio son universales, incluso en mundos diferentes. Me vi en ti, por eso te recordé. Y por eso estamos aquí hoy. Sonrió de repente, una sonrisa pura e inocente, llena de alegría genuina. Rin, si no te importara tanto tu hermana, ¿habrías caído en mi trampa? ¿Ves? Tienes emociones tan fuertes, debilidades tan fácilmente explotables. Eres como cualquier otro humano. El corazón de la Ertscher se aceleró. Él siempre la había llamado Rin, nunca Ertscher. La irritaba. Tú. Cállate ya. Hemos completado la mitad de nuestro viaje juntos. He visto tu verdadera alma. Fea, pero también hermosa. Ahora, creo que puedo decir que te entiendo. Como el té amargo de Yae Sakura, Lin Wei había probado su dolor, su resentimiento, a través de la maldición que ella le había infligido. Ella era una niña herida, pidiéndole perdón al mundo que la había lastimado. Tan humilde, tan complaciente, pero solo se encontró con el silencio. Encarcelada en una oscuridad interminable, su alma maltratada se consumía lentamente. 50.000 años. Mucho tiempo. Su dolor se había convertido en odio, su soledad en resentimiento. La niña que buscaba el perdón ahora despreciaba este mundo injusto. Sin embargo, cuando escuchó hablar de su hermana, se había dado a sí misma, y al mundo, otra oportunidad. Por eso había caído en su trampa. Esta amabilidad, esta dulzura, estaba grabada en su alma, inquebrantable incluso después de 50.000 años. Lin Wei vio la belleza de Rin. Se sintió obligado a protegerla. Porque era preciosa. Porque él, también, no podía perdonar este mundo. Mi querida dama, ¿te unirás a mí en la otra mitad de nuestro viaje? Lin Wei se levantó, extendiendo una mano, con la lanza escondida a su espalda. Se inclinó ligeramente. Ha pasado mucho tiempo desde que miré hacia mi interior. Ya que tenemos esta oportunidad, ¿te unirías a mí en un viaje a través de mis recuerdos, los recuerdos de un miserable despreciable? Tengo un regalo de despedida, un recuerdo de nuestro encuentro. La Ertscher lo miró fijamente, tratando de descifrar sus intenciones. Quería arremeter, pero su expresión sincera la desarmó. Resopló y caminó hacia la puerta. Lin Wei se rió entre dientes y la siguió. Tan tsundere. Sería adorable si volviera a su forma original. Pensó con una pizca de arrepentimiento. Capítulo 29. Nos fuerzan a un escenario que no elegimos, a interpretar un papel que no queríamos. Sin embargo, todavía esperamos un final que deseamos.
Lin Wei se detuvo, un pensamiento repentino lo hizo detenerse a mitad de camino. Murmuró las palabras para sí mismo. La Erscher se detuvo, mirándolo de reojo, preguntándose qué estaba tramando. Lin Wei sonrió, sin ofrecer explicación. Realmente solo estaba hablando consigo mismo esta vez. Avanzó, pasó junto a la Erscher, agarró el pomo de la puerta, respiró hondo y empujó. Si este era un viaje a través de su vida, él debería ser quien lo iniciara. No miró hacia atrás, aunque quizás nunca regresaría. Ya se había despedido. No tenía sentido quedarse. Soltaría el pasado y abrazaría el futuro. Lin Wei siempre había sido decidido. Pero ahora, parecía que tenía que volver a visitar su corta pero pesada vida, para reexaminarla desde las profundidades de su memoria. No era una mala idea, en realidad. Estaba ansioso por este viaje. Se preguntó si aún podría mantener su indiferencia al enfrentarse a su pasado olvidado o inolvidable, doloroso, triste y desesperante. No lo sabía. Y eso era lo que lo hacía emocionante. Creía que si estos recuerdos no lo habían roto antes, no lo romperían ahora. Entonces, ¿qué había que temer? Apretó su agarre en la lanza, su corazón lleno de una mezcla de aprensión y emoción. Además, ahora era un guía turístico, con una nueva y tímida compañera de 50.000 años que se negaba a mostrar su verdadero rostro. Eso lo hacía aún más intrigante. Oye, ¿podrías cambiar de forma? Es difícil saber en qué dirección estás mirando. Se dirigió a la indistinta figura negra a su lado. En serio, si no hubiera estado prestando atención, no sería capaz de distinguir su frente de su espalda. Cualquiera más tendría que mirar sus pies para averiguarlo. La Erscher lo miró de reojo, resopló y volvió a la forma de Lin Wei, mirándolo con desdén. Bien. Lo que te haga feliz. Lin Wei se quedó sin palabras. Mostrando su lado tsundere incluso después de que la pelea había terminado. No se rebajaría a su nivel. Era una pena, sin embargo. Realmente quería ver su cabello rojo con mechas rosas. Se veía increíble en sus recuerdos. Rin, sé que has visto mis recuerdos. Pero los recuerdos son solo registros de información, como páginas en un libro, fotografías, rollos de película o simplemente líneas de texto en una historia. Yo también quiero verlos. Quiero usar esta oportunidad para reexaminar mi vida. Ver mis propios recuerdos, esa es una experiencia nueva. Bueno, es nueva para un viajero de otro mundo. Perdona mis modales de pueblerino. La Erscher lo ignoró, fingiendo no escuchar. Soy nuevo en esto, Rin. Tú eres la experta. ¿Qué sugieres? ¿Orden cronológico? ¿Orden inverso? ¿O quizás una recopilación de los momentos más impactantes? ¿Estás buscando un editor de video? La Erscher no pudo evitar mirarlo con el ceño fruncido. ¿Qué le pasaba a este chico? Con un gesto de su mano, los recuerdos de Lin Wei se separaron, formando un vasto y abstracto corredor lleno de una caótica mezcla de información, sonidos, colores e imágenes. Lin Wei extendió la mano, agarrando una hoja verde. Una imagen completa emergió del caos. Un recuerdo de la infancia de visitar a sus abuelos en el campo, subiendo a un árbol con el niño del vecino y cayendo. Esa hoja fue la que agarró desesperadamente antes de caer. No se había sostenido, desmoronándose en su asustado agarre. Luego, un golpe sordo. Le dolió. El pequeño Lin Wei en el recuerdo gimió, y el Lin Wei actual hizo una mueca, recordando el dolor agudo. ¡Qué fascinante! Sostuvo la hoja, cautivado por la imagen de su yo más joven, inocente y despreocupado. Había olvidado que una vez tuvo una infancia tan feliz. Fue tan corta, como un sueño fugaz. Ahora, de vuelta en ese sueño, no quería despertar. El pequeño Lin Wei, incapaz de ponerse de pie, rodó sobre la hierba, llorando. El chico del vecino saltó, revisando si tenía heridas, torpemente tratando de consolarlo. Su abuela, alertada por el alboroto, corrió, lo levantó, le quitó la suciedad y las hojas, y lo regañó por ser desobediente. El recuerdo era tan vívido. Casi podía oler la tierra y la hierba, el olor de la memoria. Luego, la imagen se desvaneció. Lin Wei se dio cuenta de que había aplastado la hoja. El fragmento de memoria había regresado al mar caótico, perdido de nuevo. Sintió una punzada de pérdida, una sonrisa irónica en sus labios. Luego, una risa baja se le escapó, creciendo en una carcajada inquietante, casi maníaca. La Erscher lo observó en silencio. Había visto la repentina oleada de rabia reprimida e intención asesina en el momento en que su abuela apareció en el recuerdo. Por un momento, casi le agradó. Esa oscuridad no era la ira infantil de su yo más joven. Era el verdadero Lin Wei. El demonio dentro de él.
Su risa se hizo más fuerte, más salvaje, hasta que jadeó para respirar, apoyándose en la lanza, doblado, consumido por ella. Luego, se calmó. La Erscher vio al demonio retirarse, un destello de decepción cruzando su mente. Lin Wei se enderezó, secándose las lágrimas, luego se rió entre dientes de nuevo. Eso fue interesante. Había olvidado cómo era en ese entonces. Tan tonto. Puedes reírte de mí todo lo que quieras, Rin. Rin permaneció en silencio, anticipando más escenas como esta. No había esperado tal entretenimiento cuando inicialmente había hojeado sus recuerdos. Lin Wei suspiró, sus emociones complejas. Miró a su alrededor a los recuerdos. El revoltijo caótico y la vasta extensión de fragmentos descoloridos en blanco y negro que formaban un cielo y un océano, ocupando más del 90% del paisaje mental. Tocó uno, y una imagen breve, silenciosa y fragmentada parpadeó. Unos pocos fotogramas de un momento olvidado. Tenía sentido. El 90% de la vida era sin sentido. ¡Qué lugar tan fascinante! La experiencia anterior captó su atención. Una sonrisa peligrosa se extendió por su rostro, del tipo que aterrorizaría a los niños. La Erscher, con su rostro, reflejó su sonrisa, la suya aún más amenazadora. Ella también anticipaba el espectáculo. La suya era el tipo de sonrisa que haría llorar a los niños. Capítulo 30. Lin Wei había vuelto a visitar su vida, confrontado su pasado, muchas veces antes. Pero nunca así, tan visceral, tan real, tan abrumador. Pensó que lo había superado. Pero a medida que los recuerdos olvidados, los inolvidables, los ignorados a propósito y los persistentemente tercos resurgían como proyecciones holográficas, las emociones grabadas en su alma, codificadas en su propio ADN, regresaban con ellos. Sintió el dolor, la alegría, la tristeza, todo de nuevo. La hoja que había desbloqueado el recuerdo se había ido, la conexión se había roto. Los fragmentos se dispersaron de nuevo en el caótico mar de información, perdidos una vez más. Pero el demonio que había mantenido encerrado, despertado por los recuerdos, se negó a ser silenciado. Rugió, exigiendo su atención, su control, hasta que finalmente logró calmarlo para que volviera a dormir. Lamento aburrirte con esto. Pero sabes que no soy una buena persona. Solo considéralo entretenimiento. Lin Wei caminó adelante, navegando por el extraño paisaje, aparentemente buscando algo específico, ocasionalmente recogiendo un fragmento del océano monocromático. O bien se maravillaba de un momento olvidado o fruncía el ceño, tratando de encajar una pieza del rompecabezas. La Erscher lo siguió, observándolo como un niño jugando con un juguete nuevo. Él hablaba consigo mismo, exclamaba con sorpresa, luego le mostraba emocionado un fragmento, riendo mientras le contaba alguna historia vergonzosa de la infancia. Hablaba con tanto desapego, como si estuviera narrando la vida de otra persona, no la suya. Ella no entendía lo que él estaba haciendo. Había visto sus recuerdos, pero había estado buscando información específica, ojeando o ignorando el resto. Estas escenas, esta excitación infantil, la rabia demoníaca anterior, todo era nuevo para ella. Él tenía razón. Ella no lo entendía. Había sido superada, no, era injusto. Todavía se sentía engañada. Rin, mira esto. Encontré algo interesante. Lin Wei gritó, agitando algo en su mano. La Erscher puso los ojos en blanco, ignorándolo. ¿Cree que esto es una búsqueda del tesoro? ¿Perdí contra esto? La injusticia de todo la irritaba. Viendo su indiferencia, Lin Wei sonrió, se acercó a ella y le presentó el objeto, su voz conspiradora. Rin, mira esto. Ella no podía ignorarlo ahora. Miró hacia abajo y se erizó. Era un pequeño vestido naranja. ¿Se estaba burlando de ella? ¿De dónde robaste eso? ¿A una niña pequeña? ¿No tienes decencia? Pervertido. Miserable, descarado, no pudo mantener la compostura por más tiempo. Las quejas viejas y nuevas se unieron, estallando en un torrente de insultos. Por supuesto, una Erscher de hace 50.000 años tenía un vocabulario de maldiciones bastante limitado. Lin Wei se ofendió. Podía llamarlo una mala persona, pero no un pervertido. Eso era difamación. Cálmate, cálmate, se apresuró a defender su último rastro de dignidad. Es mío. Una historia bastante absurda. Pensé que sería divertido. No esperaba que me acusaras de tales cosas. Qué hiriente. Cállate. La Erscher lo fulminó con la mirada. No debería haberse metido en esto. Bien, no lo explicaré. Míralo tú misma. Lin Wei desdobló el pequeño vestido naranja, una prenda de niño destinada a una niña de 4 o 5 años. Lo usó como una llave, decidido a limpiar su nombre.
La Erscher lo miró con desdén. ¿Y qué? Espera un minuto, miró de nuevo. El recuerdo se desarrolló en una habitación. Un niño pequeño, de puntillas, abrió un armario, hurgando entre la ropa. Sacó un montón de ropa de niña colorida. Vestidos rojos, amarillos, de colores brillantes con lindos estampados. Parecía perplejo, preguntándose si tenía una hermana. Cogió el vestido naranja y corrió a la habitación de su madre. TSK, todavía no sé qué pasó. O la enfermera se equivocó al salir de la sala de partos, o mis abuelos la entendieron mal. Pero durante mucho tiempo, toda mi familia pensó que mis padres tenían una hija. La expresión de Lin Wei era una mezcla de exasperación y diversión. Sacó otra escena. Un niño de 3 o 4 años, con un vestido azul claro, corría por un patio lleno de vecinos, incluso presumiendo a una chica de que su vestido era más bonito que el de ella. Lin Wei se cubrió la cara con un gemido. Tan vergonzoso. Espera, hay más. La Erscher se sintió intrigada de repente. Así fue. Mis familiares nos inundaron con ropa de niña, juguetes, incluso accesorios para el cabello. La mitad de ese armario estaba lleno de ellos. Señaló el armario abierto en el recuerdo. Había explicado todo, proporcionado el entretenimiento, se había avergonzado a fondo. Hizo una mueca al vestido y lo arrojó de vuelta al recuerdo. El vestido y el recuerdo se desvanecieron, disolviéndose de nuevo en el flujo de información. Parece que fuiste bastante querido de niño. La voz de la Erscher era una mezcla de sarcasmo y sinceridad. Después de ese interludio cómico, se sintió obligada a decir algo. Espera, ¿me jugaron una mala pasada de nuevo? No estaba segura, pero no quería pensar en ello. Estaba más interesada en otra cosa. Había visto sus recuerdos. Su vida no se suponía que fuera así. Esa oscuridad tan arraigada, esa malicia, él se parecía más a un Erscher que ella. Había mostrado destellos de ella, ¿no? Debería ser como ella, ¿por qué no lo era? Estaba confundida. ¿La había engañado de nuevo? Pero él había dicho que empatizaba con ella. Y ese repentino estallido de intención asesina no había sido falso. No estaba segura. Observaría. Lo siguió en silencio, ya no se resistía, ya no fingía no escuchar. Estudiaría el alma de este hombre. ¿Qué sigue? Lin Wei, tratando esto como una aventura, se movió con entusiasmo hacia su próximo objetivo. La Erscher lo siguió, callada. No debería sentir curiosidad por el pasado de un humano. Pero Lin Wei era diferente. No podía ignorarlo. Este humano aparentemente ordinario la había derrotado innegablemente. No perdería esta oportunidad de entenderlo. ¿Eh? ¿Una vela? ¿Qué es esto? Lin Wei notó una luz parpadeante en su visión periférica. Se giró y caminó hacia ella. No importaba a dónde fuera en este río de recuerdos sin tiempo ni espacio. Se adentró en los fragmentos monocromáticos, con los ojos fijos en la luz cálida y acogedora. Bailaba como un niño emocionado, atrayéndolo, su corazón haciéndose eco de su ritmo. Llegó a la luz y extendió una mano con cautela. Sintió que esto era lo que había estado buscando. Cuando la tocó, la única llama se transformó en un pastel de cumpleaños con 8 velas. En este mundo de recuerdos, todo estaba hecho de información. Un fragmento podía convertirse en un todo. No era sorprendente. Lin Wei apenas registró el cambio, su atención fija en la escena que se desarrollaba ante él. Una sala de estar, de noche, las luces apagadas, pero no oscura. Una gran mesa en el centro, cargada de comida, aperitivos, frutas y un festín. En el medio, un pastel de cumpleaños con 8 velas parpadeantes, que emitían un brillo cálido y anaranjado. Una docena de familiares se amontonaban alrededor de una pequeña figura en el centro. El pequeño Lin Wei, vestido con su mejor ropa, con una corona de papel, rodeado de gente que lo felicitaba. Pero su rostro estaba hosco, un marcado contraste con la atmósfera alegre. Se veía, agraviado / ofendido. Hizo un puchero a su tío, que estaba tomando fotos. Cuando el flash se disparó, se frotó la cara, una sonrisa triunfante extendiéndose por sus rasgos. Luego, cuando su tío pidió otra foto, reanudó su puchero. Xiao Wei, deberías sonreír para tus fotos de cumpleaños. Su abuela lo convenció suavemente, desconcertada por su comportamiento. Jeje, por eso lo estoy haciendo. Abuela, piénsalo. Cuando crezca, les mostraré estas fotos a la gente y me preguntarán, ¿por qué te ves así? Entonces les contaré la historia, y sus reacciones no tendrán precio. Ailla, Xiao Wei es tan inteligente. Es diferente de los otros niños. Será alguien grande algún día. Lin Wei observó la escena en silencio, perdido en sus pensamientos.
Había sido tan ingenuo, creyendo en la bondad de la familia, del mundo, del futuro. Lástima, esas fotos se habían ido. Vio a su yo más joven raspando cuidadosamente el glaseado de su pastel y ofreciéndoselo a los demás. Se rió entre dientes y cogió su propia rebanada, idéntica a la del recuerdo. Cogió un poco de glaseado y lo probó. Todavía tan dulce, recordó que odiaba el glaseado excesivamente dulce de niño, siempre comiendo solo el pastel seco de debajo. ¡Qué desperdicio! Suspiró, con el corazón dolorido, y se volvió hacia la Herscher, con una sonrisa en el rostro. Siempre he sido diferente. Tengo ideas extrañas. Fui hijo único, así que mis padres siempre me mimaron. Y era el más joven entre mis parientes, así que todos me consentían. También era un niño que se portaba bien, en su mayoría. Así que era bastante popular. Y esto es en lo que me convertí. Señaló la escena detrás de él, ya no interesado en verla. Suspiró de nuevo. Mira, casi lo había olvidado. Era tan feliz en ese entonces. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Su voz era fría, llena de burlas autodestructivas, un toque de desprecio por la hipocresía del mundo. La Herscher permaneció en silencio, sabiendo que esto era solo el principio. Ella sabía cómo funcionaban las historias. Esta felicidad no duraría. Entonces, ¿dónde están tus padres? Escaneó los rostros en el recuerdo, haciendo la pregunta crucial.